El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a 2 discípulos diciéndoles: Id a la ciudad, os saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidlo, y en la casa donde entre, decidle al dueño: el maestro pregunta, ¿cuál es la habitación donde voy a comer la Pascua con mis discípulos? Os enseñará una habitación grande en el piso de arriba, acondicionada y dispuesta. Preparádnosla allí. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían, Jesús tomó pan y, pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos lo bebieron. Y les dijo: Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. En verdad os digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los Olivos. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy celebramos esta solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, Corpus Christi, en la cual la Iglesia nos invita a recordar el amor de Dios, que eso es la Eucaristía, un Dios que se entrega sin medida. Como todos hemos leído y hemos escuchado, pues Jesús es un judío que, sabéis que el pueblo judío lo crea Dios a partir de la llamada a Abraham, y va creando unas llamadas continuas y unas alianzas que va haciendo con el pueblo, unos pactos en los cuales va tratando de que el pueblo deje la idolatría, deje el pecado y se abra a Dios. Esto es un proceso en el que Dios va intentando eso con el pueblo de Israel, apuntando desde el principio a una meta, es decir, a una descendencia, a un Mesías. Y entonces Dios crea un pueblo y tarda 2000 años y hace una serie de ritos que hemos visto en el libro del Éxodo, ¿no? Con Moisés, como pues cogía la sangre de los animales que habían matado y la aspergía en el altar, simbolizando a Dios, y después la aspergía en las 12 piedras y en la gente, las 12 piedras que simbolizaban las 12 tribus de Israel. La sangre para los judíos significaba la vida. Es decir, ¿por qué? Pues porque si un animal pierde la sangre, pierde la vida, ¿no? Entonces era una manera de pensar pues inmediata y lógica también. Entonces, pues ese era el signo de la vida, que al tomar esa sangre, la vida de Dios se hacía partícipe al pueblo de Israel. Y Jesús está ahí, Jesús está celebrando la Pascua, parece que es casi un mago, ¿no? Como comprenderéis, no se trata de mago. Lo que quiere Jesús que entendamos es que tiene completo control y que es Dios. Es decir, id al pueblo, os encontraréis a un hombre con una jarra, seguidle, en la casa donde entre, allí. O sea, lo que está diciendo es que va a la pasión libremente, que nadie le obliga a él, que sabe exactamente a dónde va y sabe exactamente a lo que va a pasar. Eso es lo que está significando con eso. Parece como si estuviese ahí uno que sabe todo, y no, simplemente está manifestando qué es lo que va a celebrar. Y en esa misma celebración judía, que era la Pascua, que recordaban que habían sido liberados de la esclavitud del pecado, que recordaban que habían sido liberados de la esclavitud de Egipto, entonces se celebraba eso el 14 del mes de Nisán, en la luna llena. Por eso, como sabéis todos, me imagino, por si os dais cuenta y prestáis un poco de atención a las cosas, el día de Viernes Santo cae siempre distinto todos los años. ¿Por qué? Pues porque cae el 14 del mes de Nisán, que es un mes lunar, porque ellos contaban el tiempo por los meses lunares.
Entonces, por eso se sigue cayendo distinto cada año y siempre con luna llena, el día que celebramos el Viernes Santo. Entonces, en ese día, Jesús, en el que está celebrando la Pascua judía, de repente hace algo completamente nuevo, introduce algo que es absolutamente distinto, que es la nueva alianza, como él la llama, en la cual él lo que va a hacer es anticipar lo que va a hacer en la pasión. Es decir, anticipa con los discípulos, comiendo con ellos y haciendo la Pascua y dando las bendiciones y pues toda una serie de cosas de acción de gracias que hacían los judíos. Todos sabemos el cordero pascual, los panes ácimos, todas esas cosas, verduras amargas, todo simbolizando el hecho de la liberación de la esclavitud. El hecho en que el pueblo había pasado de la esclavitud del faraón a la libertad de los hijos de Dios, del pueblo de Dios. Y entonces en ese momento Jesús hace algo absolutamente nuevo, que Él, que se manifiesta como lo que es, como el Creador, como el Mesías, el Hijo de Dios, hace un acto en el cual Él perpetúa lo que va a hacer en la cruz. Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Entonces esto no lo está haciendo, bueno, lo está haciendo de la manera que amar es entregar el cuerpo, amar es entregar la vida, por eso nos cuesta tanto el matrimonio, porque no entregamos nada, seguimos siempre reteniendo. Solamente el que se posee, el que no tiene pecado, es capaz de entregarse. Por eso es tan difícil el matrimonio, porque el matrimonio es entregarse, es darse, es dar el cuerpo, no es dar cosas, es dar el cuerpo a la otra persona. Entonces Jesús, que está siempre entregándose, es el que vive para los demás, no vive para sí mismo. Sin embargo, hace un acto que esa entrega se va a realizar en un grado que es la muerte en cruz. Esa es la entrega, ese es donde entrega el cuerpo totalmente. Y después va a derramar su sangre, pues donde ha dicho aquí, ¿no? Después de cantar el himno, están haciendo el ritual, fíjate que ni nos dice el himno. Después de cantar el himno judío, salieron para el Monte de los Olivos. Ahí va a empezar el derramar la sangre. ¿Dónde? En el Monte de los Olivos, va a sudar sangre porque es lo que se va a enfrentar. Entonces, ese acto que todavía no se ha realizado, Jesús lo anticipa sacramentalmente para que la Iglesia viva, se alimente y camine hacia ese acto, que es la acción de Dios entregándose totalmente por la humanidad, por ti. Y ese acto constituye la Iglesia, hace la Iglesia y es la vida de la Iglesia. Y la Iglesia existe para la Eucaristía y la Eucaristía existe para la Iglesia. Es la fuente y el culmen de la vida de la Iglesia, que debería ser la fuente y el culmen de la vida de vuestras familias. ¿Por qué? Pues porque sois iglesia doméstica, entonces si no ponéis la Eucaristía en el centro, nada funciona. Es lo mismo que no poner a Cristo en el centro. Él es la piedra angular que los arquitectos, los constructores, los padres, los esposos han desechado y por eso no les funciona nada. Es la piedra angular que sigue construyendo todo y sobre la que se construye todo. Es la roca que transforma la familia, que transforma el matrimonio y que transforma las cosas. Pero es la Eucaristía, no es una cosa genérica de un Jesús, no. Es la Eucaristía y en este domingo sobre todo celebramos su presencia real. Es decir, que esto no es un signo, ni una apariencia, no, que cuando el sacerdote en el nombre de Cristo, en persona Cristo, dice esto es mi cuerpo, deja de ser pan y se transforma en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, el Todopoderoso, el Creador, el que sostiene tu vida y el que está llamándote a la santidad. Como tú comprenderás, el acto que está realizando es un acto de una envergadura que transforma la historia humana en aquellos que creen, porque este es el único problema. O sea, Jesús no pone ninguna condición más que la fe en Él, más que la condición máxima que pone, y es única, es necesaria, es la fe en el acto que le está entregando, porque ¿quién puede entender que Dios, el infinito, el que sostiene el universo, el que no se mueve un átomo en el universo sin su voluntad directa, inmediata, moviendo ese como primera causa eso, ese te ama a ti hasta la muerte de cruz? ¿Cómo puede ser eso? ¿No? Es imposible de entender. Pero es imposible de entender, pero por eso necesitamos fe. ¿Por qué es imposible de entender? No necesitamos fe para creer tonterías, no. Necesitamos fe porque estamos cerrados, y el problema es que todos los que estáis aquí, no hay más que veros las caritas, como a mí, como a todos los que estamos, lo que deseamos más es amor.
Entonces Dios hace un acto de amor que transforma la realidad humana y la historia humana. Y es el acto de la Eucaristía. Y está allí en el Santísimo Sacramento, y ahora os pregunto, ¿cuántas veces vais a la semana al Santísimo? ¿Ninguna? Pues es que estáis todo el día en Facebook, en Instagram, en TikTok, en la televisión y en otras imbecilidades, con perdón, buscando que alguien os ame. Y nunca vais a encontrar nada de amor. No es que sea un profeta yo, no, es que os lo garantizo al 100%. Nunca encontraréis amor. O pensar que un niño me va a amar o que un hombre me va a amar, es decir, eso es una imbecilidad superlativa. El amor viene de Dios. Entonces Jesús lo que ha querido es sanar el corazón humano que está profundamente herido por la necesidad de amor. Porque la fuente del amor es Cristo, es Dios. Entonces, sin embargo, no venimos a la Eucaristía. Ni venimos entre semana, ni un día, venimos el domingo como obligados a la misa, y claro, estamos en la misa y como dice la gente, yo es que me distraigo todo el rato. Pues ¿cómo no te vas a distraer si tu corazón no tiene nada que ver con Dios? Porque no deseas a Dios, buscas el amor fuera, porque el amor lo estás buscando, pero lo buscas en Dios o lo buscas fuera, en la gente, y claro, de ahí vienen los adulterios, de ahí vienen las fornicaciones, de ahí vienen las impurezas, de ahí viene la pornografía, de ahí viene estar enganchado en Facebook, en Instagram, de ahí viene la gente que necesita comer todo el día porque no tiene ninguna satisfacción en su vida, de ahí vienen todos los problemas humanos. ¿De qué? De la necesidad de amor que tenemos todos. Entonces Dios nos da ese amor gratis en la Eucaristía, pero no lo da en la Eucaristía, no nos lo da donde a mí me da la gana, no, nos lo da en la Eucaristía. Es la fuente de agua viva. Es donde se da el Espíritu Santo, es donde se dan todos los dones que Dios quiere dar a aquel que se acerca a Él. Pero, ¿depende de qué? Depende de mi fe, depende de que entienda que fuera no voy a encontrar amor, que el amor está en Cristo, porque el amor viene de Dios. Y solo Él, desde la cruz, mostrándonos que, pues que nos ama siendo pecadores. No te amas porque eres bueno, no, te ama en tus pecados. Entonces Él ha hecho algo alucinante, que es que donde está el odio, donde está el pecado, donde está la violencia, Él ha metido el amor. Donde está la muerte, Él ha metido la vida. Es decir, entró ahí para destruir el poder del pecado, el poder del odio y el poder de la muerte. E introducir el poder de Dios en aquellos que creen en el acto salvífico de Cristo. Dios tiene todo el poder, Cristo tiene todo el poder, pero depende de nosotros. Ahora la cuestión está, porque esto es la salvación o la condenación eterna. El que no cree, como dice Jesús, está ya condenado. ¿Por qué? Pues porque Dios no está pidiendo nada. Dios solo está pidiendo que nos abramos al acto fundamental de amor, que es la Eucaristía. Solo nos está pidiendo eso. Vivid de mi amor, yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Yo no voy a repetir porque es toda la Biblia sobre ese mismo tema. O sea, es el problema del amor humano. Por eso encontramos, y nuestros matrimonios pues son un medio fracaso, cuando no un fracaso total. ¿Por qué? Pues porque seguimos buscando amor en los sitios erróneos. El matrimonio es para entregarse como Cristo hace, que no solo nos enseña que eres la fuente del amor, nos enseña que el matrimonio es para entregar mi vida a otra persona, para dar el amor que estoy recibiendo de Dios. La Eucaristía es algo alucinante, es el misterio más grande de la salvación, toda la historia de la salvación converge hacia hecho, es la interpretación de todos los hechos que Dios ha realizado, es el fin de todas las acciones que Dios ha realizado y nosotros seguimos en nuestra mediocridad, sin salir de nuestra propia pobreza y miseria. Algo pasa. Y os voy a decir qué es lo que pasa, solamente una cosa, que no creemos, nada más, porque Dios no está pidiendo más que eso, que nos abramos a Él y que la vida pueda cambiar a través del poder y del amor de Dios. Que la Santísima Virgen, que creyó siempre, claro, por eso es bienaventurada entre todas las mujeres y por eso está siempre llena del amor de Dios, llena de gracia, nos conceda entender el don tan alucinante que Dios nos ha concedido en la Eucaristía y que vayamos más a aquel sitio que está allí, justo cruzando la acera, la calle que se llama la Exposición Permanente del Santísimo, para buscar el amor que necesitamos y la fuerza que necesitamos para construir nuestra familia y a nuestros hijos, que van juntas las dos cosas. Alabado sea Jesucristo.